Y en relación a esta consulta, que ha sido considerada por muchos como la protesta civil pacífica más importante de las últimas décadas. A lo largo de la historia se han registrado formas distintas de participación ciudadana, protestas que han impulsado cambios sociales importantes. Es un buen momento para recordar algunas de ellas. Por ejemplo, votantes rodean la Casa Blanca, Washington, 20 de junio de 1917. Esta protesta tuvo como resultado que el Congreso aprobara la enmienda número 19 de la Constitución que prohibía la discriminación del voto por razones de sexo. ¿Por qué no pone eso aquí? La Marcha de la Sal, India, del 12 de marzo al 6 de abril de 1930. Un hecho que trajo, digamos, o que dejó que Gandhi comenzase a ser una figura política en el contexto mundial y desencadenó la primera ola de desobediencia civil masiva contra el poder británico. Otra de las protestas significativas consideradas icónicas es alguna de la que se dio en Sudáfrica. En Soweto, por ejemplo, en Johannesburgo, el 16 de junio de 1976. El gobierno respondió con dureza, asesinando a cientos de jóvenes. Sin embargo, esta manifestación significó el comienzo de la lucha organizada contra el apartheid. Mujeres de Liberia por la Paz en el 2003. Al final de la Segunda Guerra Civil de Liberia, las mujeres forzaron un acuerdo de paz entre el gobierno y las dos fuerzas rebeldes. La activista Leyman Gubowi fue galardonada con el Nobel de la Paz en 2011 después de esto, y ese mismo año Liberia se convirtió en el primer país africano que eligió una mujer como presidenta del gobierno. Estas han sido protestas civiles, pacíficas, con resultados. De esto y más quiero conversar con nuestra próxima invitada, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien recientemente estuvo en Venezuela, en el grupo de los expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Presidenta Chinchilla, bienvenida, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Indana, un gusto saludarles. ¿Coincide usted, presidenta, con quienes piensan que esta es la protesta cívica más importante en las últimas décadas? Pues sí, la verdad que muy bueno ese repaso que acabas de presentar, pero lo inédito quizás de lo que estamos viendo aquí en Venezuela es que no solamente, al igual que muchas de estas otras manifestaciones de desobediencia civil, se sigue dando de manera apegada al uso, digamos, de los instrumentos democráticos, es decir, la gente acude a votar en lugar de acudir, por ejemplo, a agredir, pero que particularmente se hace de manera muy institucionalizada. Es decir, a pesar de que se contó apenas con 15 días para organizar esta consulta, a pesar de que los puntos usuales en una elección nacional son 45.000 y aquí fueron 14.000 y una serie de restricciones más, la gente fue bajo la consigna de la defensa de la libertad. Ahora, presidenta, usted estuvo estos días en Venezuela, yo estuve siguiendo su cuenta de Twitter de los encuentros que sostuvo, las reuniones a las cuales asistieron. Yo le quiero preguntar qué fue lo que más le impactó de su encuentro con los venezolanos en esta oportunidad. Indela, fueron muchas cosas. Fue una experiencia muy fuerte, porque además nosotros pudimos sentir el cambio experimentado en el ánimo de la gente de cuando estuvimos allá hace tan solo 18 meses, porque también habíamos estado participando en la elección de diciembre del 2015 para elegir al Congreso que está vigente, y ahora en esta otra ocasión. En aquella ocasión la gente fue a votar esperanzado de que la nueva composición del Congreso traería las posibilidades de un diálogo
de una constitución de una mesa de unidad nacional en aras de buscar de manera negociada una salida institucional a la crisis. Al día de hoy la gente está sufriendo, al día de hoy Venezuela ya tiene mártires. Todavía me da escalofrío al recordar, escuchar cada uno de los testimonios que de manera personal y directa escuchamos de los padres y de las madres de los chicos que han muerto en las calles. En uno de estos casos, Indana, en uno de estos casos, uno de los más bárbaros que ocurrió, el chico de tan solo 20 años, un atleta ejemplar, un chico además promotor de los derechos de los animales, un chico verdaderamente ejemplar como estudiante, tan solo llevaba en su mochila la bandera de Venezuela, la gorrita que portan y un libro de salmos. Es que al ver esas cosas de manera directa, Indana, no hay forma alguna de no poder estar con esa causa, de no poder estar con ese pueblo, porque, y termino diciéndote esto, es que lo que resulta especialmente conmovedor es como, a pesar de todas esas circunstancias tan desesperantes que les ha golpeado, siguen dándole una oportunidad a la democracia. Es decir, concurrieron a las urnas electorales en una muestra de civismo impresionante. ¿Cuánto más están dispuestos a esperar? Es lo otro que descubrimos. Ya la paciencia está llegando al límite, de manera que no hay mucho tiempo más. Por eso nuestra obligación, la de la comunidad internacional, de reconocer como legítima esta convocatoria y seguir presionando para que ahí haya una reacción de parte del gobierno. Presidenta Chinchilla, usted en la rueda de prensa o en las intervenciones que tuvieron desde Venezuela, señaló que ya no hay espacio para la indiferencia. Ha pedido, conjuntamente con los otros presidentes, que se pronuncien. Ahora, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se traduce ese pronunciamiento en acción? Es decir, ¿qué puede hacer la comunidad internacional más allá de una mera felicitación al pueblo venezolano por la participación y una solicitud a Nicolás Maduro de que no realice esta constituyente? El mensaje de la comunidad internacional es importante, no hay que minimizarlo. En primer término, porque viene cambiando mucho. Lo que antes se decía o lo que del todo no se decía a lo que hoy se expresa. Ya para este momento, prácticamente todos los países del hemisferio, con las excepciones de siempre, ¿no? Se han manifestado en reconocimiento de lo que ayer aconteció, y eso implica fundamentalmente un mensaje claro y directo al gobierno de Nicolás Maduro de que no sigan adelante con la reforma a la Constitución. Pero además ese mensaje le llega a la gente que está dentro. La gente cada vez más le está perdiendo el temor a las intimidaciones provenientes de la dictadura y hace que la lucha se fortalezca aún más. Y finalmente, yo confío que la hora en que se tomen medidas más drásticas que pesen sobre el gobierno de Nicolás Maduro también están por venir, porque en la misma conferencia episcopal venezolana ha estado alimentando al Vaticano, que también ha cambiado su tono en los últimos días. El canciller Moncada, presidenta, el día de hoy ha comunicado, lo dijo también Maduro ayer, que ustedes, el grupo, lo habían hecho con el expresidente Fox, pero digamos a partir de ayer en la noche ahora todos fueron declarados personas non grata. Y dijo además que no entrarían más a Venezuela. Maduro decía ayer en 100 años no entrarán a Venezuela. No sé si piensa que la revolución bolivariana va a durar 100 años, pero en todo caso ese fue el pronunciamiento y esa fue la declaratoria en relación a todos ustedes. No nos sorprende, Indana, porque parte de la conducta de este régimen ha sido ofender y agredir a cualquiera que se haya atrevido a discrepar. De manera que no nos sorprende lo que sucedió a nuestro colega, querido colega Vicente Fox, se lo adelantaron porque él salió unas horas antes de nosotros y simplemente esperaron a que saliéramos. Nosotros dejamos Venezuela ayer ya al final del día, ingresamos a nuestros respectivos países en la madrugada de hoy, porque vamos a ver, en la medida
en que uno esté dispuesto a seguir intensificando la lucha por la democracia en Venezuela, está expuesto a este tipo de situaciones. Sin embargo, quiero decir, obviamente, esto no tiene ninguna consecuencia, todo lo contrario, genera mayores niveles de indignación, congrega a más personas alrededor de la causa y en nuestro caso, pues está de más decir que en absoluto nos van a intimidar, personas que por lo demás no tienen absolutamente ninguna autoridad moral para sancionarnos por el solo hecho de estar abrigando con mucha convicción los principios en los que creemos, la democracia y la libertad. Seguiremos adelante. Para nosotros lo que verdaderamente es gratificante es el abrazo solidario y generoso que el pueblo de Venezuela nos ha dado en distintas ocasiones y el llamado que nos hace para que les sigamos acompañando. Ahí seguiremos estando con ellos y tarde o temprano visitaremos esa tierra en condiciones de libertad. Presidenta, una última pregunta. Nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, pero en un corto y mediano plazo, ¿qué visualiza usted para Venezuela? Sí, vaya, los tiempos no dan para ser todavía muy optimistas desde el punto de vista de la respuesta que pueda dar el régimen. Indara, cuando un régimen, cuando un gobierno, cuando un presidente ni siquiera se conmueve ante la muerte de la gente joven de su país, es muy difícil pretender que se conmuevan por lo que digamos nosotros o por los votos que se hayan podido recibir el pasado domingo 16 de julio. Yo estoy convencida que lo único que les podrá mover será el miedo, será el temor. Y por eso es que en esta lucha hay que seguir, hasta que se lleguen a sentir profundamente solos. Y eso no solamente es una tarea de los propios venezolanos al interior de su país que la están haciendo, sino de la comunidad internacional. Hay muchas medidas que todavía se pueden adoptar para que de verdad ellos se sientan profundamente solos y en consecuencia tener que buscar la salida del gobierno. Quiero agradecer a la expresidenta Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien recientemente estuvo en Venezuela, la hemos visto todos en las diferentes transmisiones. Presidenta, muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. A ustedes, muchas gracias. Muy buena tarde.